Buenos días, hermanos, ¿cómo se encuentran ustedes hoy? Me alegra poder volver a reunirnos en este día del Señor para estudiar su palabra, para adorar juntos, orar, cantar a nuestro Dios. Y hermanos, pues seguimos con esta serie de estudios expositivos a través de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos nuevamente en 1 Corintios capítulo 13 y estamos en el versículo 5, todavía tratando de ver algunas de las características que el apóstol Pablo menciona sobre el amor verdadero, el amor de Dios, el amor desinteresado, el amor que tuvo Dios al entregar a su Hijo en la cruz por nuestros pecados. Bien, volviendo a leer el versículo 5, dice que el amor no hace nada indebido, ya lo vimos, no busca lo suyo, fue tema del domingo pasado. Y sigue diciendo, no se irrita, que es el asunto que nos tiene hoy aquí para examinar. El amor no se irrita. Hace una semana se celebró una fiesta secular aquí en Colombia, el Día del Amor y la Amistad. Pienso que lo que vamos a ver hoy es un buen consejo para cuidar la amistad. La palabra irritar viene de un verbo griego que significa también provocar. Por lo tanto, se puede traducir también como el amor no se deja provocar. Como cuando alguien lo hostiga a usted y usted tiene ganas de reaccionar, tiene ganas de estallar, sin embargo usted se abstiene. Ahora, se piensa que cuando uno reacciona con ira o enojo ante cualquier situación ya está pecando. Así que entonces podemos hacernos la pregunta, ¿reaccionar con ira hacia toda situación es pecado? Bueno, eso depende. La Biblia habla de la ira de Dios 365 veces. Habla del enojo de Dios. Pero la ira divina no es una reacción infantil, no es una reacción débil o falta de madurez, sino que es una ira divina, perfecta, santa. La Biblia dice que Dios sea ira. De hecho, hay un libro que se escribió que titula así, La ira de Dios, porque Dios se enoja contra el pecado. Ahora, mirando uno el Antiguo Testamento, uno se da cuenta que hay muchas sentencias y maldiciones que el Señor da, pero esas maldiciones de Dios, cuando dice que se airó Dios, son de carácter judicial, porque Dios es juez perfecto, juez santo. Lo mismo ocurre con los salmos que llamamos imprecatorios, cuando el salmista lanza grandes maldiciones sobre los enemigos, o cuando pide a Dios que los juzgue, cuando pide que sean destruidos. Pero nosotros sabemos que los salmos fueron escritos por la inspiración del Espíritu Santo y que cuando encontramos estas sentencias terribles contra los enemigos, lo hace también contra los enemigos de la obra de Dios, aquellos que ultrajan el reino de Dios, aquellos que
intentaban destruir a la nación como el pueblo elegido. Sin embargo, en esos salmos fuertes, donde se pide la destrucción de los enemigos de la causa de Dios, encontramos también que Dios se manifiesta haciendo un llamado al arrepentimiento para obtener el perdón antes de sus juicios. Si nosotros leemos también el Nuevo Testamento, pues encontramos frases de ira, ¿no? ¿El Señor Jesucristo fue provocado a ira alguna vez? Creo que sí. Podemos mirar Marcos capítulo 3, versículo 5. Marcos capítulo 3, versículo 5. Aquí hay una anécdota que dice lo siguiente. Le están preguntando a Jesús porque los fariseos eran estrictos en el cumplimiento del día de reposo. Ellos decían que no se podía hacer nada en ese día. Y llegaron a extremos de legalismo sobre ese día. Casi que uno no podía ni respirar porque era pecado. Entonces le preguntan a Jesús según Marcos 3:4, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y eso se lo dijeron en presencia de un hombre que tenía una mano seca. Y en el 5 dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Entonces aquí vemos claramente que se refiere al Señor con esta actitud que tuvo el Señor de enojarse. También nosotros encontramos otra reacción del Señor cuando echa a los cambistas del templo. Y dice que tumbó las mesas de los cambistas, los que cambiaban monedas, los que hacían mercadería dentro del templo. Y el Señor reaccionó contra ellos porque vio en esa actitud de la gente algo indebido. Algunos piensan que nuestro Señor no era perfecto, porque perdió la paciencia. Pero la ira de Jesús era por una causa completamente justa. Estaba en juego la honra de Dios y la salvación de las personas. Así que cuando Jesús expresaba su enojo o su ira, no había ningún resentimiento ni algo malo, sino al contrario, tristeza, compasión y amor por los pecadores. Y realmente nosotros deberíamos también sentir enojo contra el mal. Entre más amamos a Jesús y somos celosos por su causa, más debiéramos sentir enojo hacia el mal, hacia las cosas que no son bien hechas. De manera que, habiendo examinado esto, nosotros vamos dándonos cuenta que la ira es una emoción humana natural. El cristiano que diga que nunca ha reaccionado con enojo está diciendo mentiras. Dios nos ha creado seres emocionales, capaces de sentir ira. La ira es una emoción. Y tenemos otras emociones más. Sin embargo, aún existe la idea de que si una persona siente ira o enojo, entonces ya no es espiritual. Esto es erróneo, porque la persona que no puede sentir ira ni en lo más mínimo, por ejemplo, cuando es contra cosas malas, pues es una persona que probablemente tampoco se vaya a emocionar con el bien. Si uno no puede aborrecer el mal,
probablemente tampoco uno vaya a entender la necesidad de propender por la justicia. Cuanto más santos nos hacemos, tanto más ira debemos sentir contra el pecado. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que la ira no es una emoción pecaminosa en sí misma. De hecho, no hay pecado en las emociones, porque Dios nos creó así. Ahora, si nuestras emociones se desbordan y perdemos el control, en ese caso sí se convierte en actitudes pecaminosas por un mal uso que podemos darle a nuestra expresión emocional. Y lo que estamos viendo es que el amor no se deja provocar. El amor no se irrita, no pierde el control. ¿Qué es entonces lo que está mal con las reacciones de ira? Creo que lo que está mal es entonces su expresión inadecuada. Cuando uno expresa sus emociones pero de una manera inadecuada. Por ejemplo, en Efesios 4:26, el apóstol San Pablo nos enseña algo hablando precisamente de la conducta que nosotros debemos tener. Y entre las varias cosas que él dice, Efesios 4:26, él dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice este versículo. Entonces, pedirle a alguien que porque es cristiano nunca se enoje, es pedirle que sea perfecto. O exigirle que sea un estoico. Y nosotros sabemos que los primeros cristianos en los tiempos de Pablo fueron influenciados por la filosofía estoica. ¿Y qué enseñaba esta filosofía? Enseñaba que es necesario dominar las pasiones para uno tener el control de uno mismo. Eso se conocía como la autarquía. Y uno debía de no turbarse por nada, no emocionarse por nada. A eso se le conocía como la apatía, de donde viene ser uno apático. Entonces, no sentir absolutamente emociones prácticamente. La virtud entonces para los estoicos en los tiempos de Pablo, cuando él se enfrentó a ellos, consistía en obrar razonablemente y en liberarse de todo lo que lo pudiera esclavizar a uno emocionalmente y conseguir la imperturbabilidad. Es decir, no dejarse turbar absolutamente por nada. Sin embargo, la Biblia no nos dice que neguemos nuestras emociones y sentimientos. Lo que dice es que debemos someter al control del Espíritu Santo todo, aún nuestras emociones, cuando ellas presentan un peligro para nuestra vida espiritual. Un escritor que escribió un libro sobre la madurez cristiana decía lo siguiente: cristiano, nunca ores para que tu ira sea eliminada. Es decir, no aconsejaba que uno debe decir, Señor, quíteme la ira para siempre. Decía, es erróneo e inmaduro. Es como pedirle a Dios que quite tu deseo sexual o cualquier otro deseo que uno pueda tener. Ora más bien para que tu temperamento sea puesto en orden y bajo el control del Espíritu Santo. Ora para que la ira no para que la ira sea desarraigada, sino cambiada en otra dirección, para que se vaya contra aquello que provoca también la ira de Dios, es decir, contra el mal.
Entonces queda claro que podemos airarnos, pero no podemos pecar, dejarnos llevar por esta emoción, porque entonces ya hacemos lo inadecuado. Y pensando en este tema, entonces, considero conveniente hablar un poquito sobre el matrimonio. ¿Cómo manejamos la provocación en el matrimonio? Porque nosotros somos cristianos, tenemos que amar a nuestros cónyuges, sea la esposa o el esposo, con amor erótico, en el sentido del amor romántico, el amor humano, el amor filía, pero también con el amor de Dios dentro del matrimonio. ¿Cómo manejamos la provocación en el matrimonio? En realidad es posible que haya momentos en los cuales nosotros podemos tener toda la razón para enojarnos, porque a nuestra manera de ver estamos viendo conductas en nuestro cónyuge muy negativas. Y es aquí en donde el control de la ira implica aprender a decir la verdad en amor. Aprender a decir la verdad en amor. Este es el secreto y donde fallamos muchas veces. El matrimonio cristiano fuerte y maduro debe aprender a expresar sus emociones, por ejemplo, el enojo. Debe aprender a decir las cosas cuando está enojado, pero a decirlas en amor. Decir la verdad en amor. Nuestras relaciones en el matrimonio y específicamente nuestras reacciones de enojo son uno de los obstáculos principales a la comunicación matrimonial, porque se puede reaccionar de dos formas principales. Mirando aquí lo que vimos en Efesios 4:26, donde dice, airaos, pero no pequéis. Uno puede reaccionar también en todas partes y aún más en el matrimonio de varias formas. La primera, guardando silencio, porque dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto es para decir que cuando uno se aira en el matrimonio contra su esposo o contra la esposa, pues uno no debe permitir que ese enojo dure demasiado tiempo, que llegue la tarde, caiga el sol, termine el día y no haya la manera de arreglar el conflicto. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Una manera es esa, ¿no? Guardando silencio. Entonces guardamos silencio, enojados, no hablamos del tema y cae la noche y así nos termina el día y al otro día seguimos en el problema. Y por eso dice, no es lugar al diablo. Pero otra manera de reaccionar negativa está en el versículo 29. Reaccionar con enojo de manera perjudicial, porque dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, otra manera negativa es estallando. Ambas son malas. La primera, guardando silencio, permitiendo que el tiempo pase sin arreglar nuestro enojo. La segunda, estallando, equivocado. Por ejemplo, si somos llevados por la ira y respondemos ásperamente. Si salimos de la casa dando un portazo y no dormimos esa noche en la casa, o como hacen algunos que descargan su ira emborrachándose porque es una manera de ofender a su cónyuge. O si reaccionamos en venganza dejando de cumplir con nuestras responsabilidades, o nos encerramos en un mutismo, en un silencio total. Todas estas son maneras inadecuadas y pecaminosas de expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones,
porque el amor no se deja provocar, el amor no se irrita. Eso en el matrimonio, pero ahora hablemos en la iglesia. Es posible que en la iglesia se presenten situaciones enojosas. Es humano. En la iglesia somos humanos. La iglesia no es una cantidad de personas super espirituales perfectas. Estamos en el camino de la perfección. Dentro del equipo apostólico hubo contrariedades, pero siempre permanecía la unidad y el amor. Pablo tuvo que decirle al apóstol Pedro que no fuera hipócrita, porque vio en su colega actitudes incorrectas. Es normal que reaccionemos ante actitudes malas de la gente. Sin embargo, debemos tener control, porque debemos no expresar de manera indebida ese enojo, y si tenemos que decir algo, tenemos que decirlo de manera adecuada, decir la verdad en amor. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es, cuando yo reacciono con enojo, ¿cómo digo las cosas? ¿Cómo hago los reclamos? ¿Qué hago cuando veo las faltas en otros? Porque en consonancia con esto, en Colosenses 3:8, un poco más adelante, miremos Colosenses 3:8. El consejo apostólico es el siguiente por la guía del Espíritu Santo, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces el apóstol nos dice que ahora estamos en Cristo, somos nuevas personas, y estas actitudes o estas expresiones emocionales que teníamos antes ahora deben estar bajo el control. Igualmente Santiago en el capítulo 1, versículo 19, tiene una lección muy importante para nosotros, muy edificante. Santiago 1:19. Él dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Y qué nos está enseñando entonces aquí? Nosotros a veces no somos rápidos para oír. No tenemos paciencia para oír, porque no queremos dejarnos de nadie. Queremos ganar todas las discusiones. Quizás no hemos aprendido a escuchar primero. Necesitamos ser lentos para hablar. Eso significa también necesitamos pensar primero para hablar y no al contrario. Hablar y luego pensar. Debemos ser demorados entonces para hablar. Tranquilos, lentos, porque uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Y finalmente debemos ser demorados para reaccionar con ira. Aquí dice que es mejor que usted sea lento para enojarse. Lo que sucede es que queremos ser los que más hablamos. No escuchamos a los demás, no nos importa porque queremos a veces ganar la discusión. Así que la clave está en controlar nuestras emociones, en lugar de dejar que estas emociones nos controlen. Así lograremos entonces no estar tan irritables. Y eso implica entonces esforzarnos para no enojarnos, y a veces por cosas insignificantes
o situaciones que no valen la pena, y mejor aplicar lo que nos está enseñando aquí el Espíritu Santo. El amor no se deja provocar, no se irrita fácilmente. Dios mismo es amor perfecto, y sin embargo Él se enoja con el pecado. Cuando Pablo dice que el amor no es irritable, está hablando de un amor que evita que nos salgamos de control ante cualquier provocación. Porque el autodominio es un fruto del Espíritu Santo. Ahora, hay personas que no las puede picar un zancudo porque se les esponja la nariz, echan fuego por la boca, por los ojos y están listos para la pelea. Debemos conocer nuestras propias debilidades para que podamos evaluar correctamente nuestra situación, mantener el autocontrol y responder de manera apropiada a las circunstancias a las que nos enfrentamos diariamente. El amor no estalla de ira cuando las cosas no salen como uno quiere. Y bueno, hay ocasiones en que uno tiene a veces que pedir perdón, porque por esos deslices emocionales, porque no tiene control. Y tenemos que ir avanzando hacia la madurez, ¿no? Estoy de acuerdo con el concepto de que la madurez consiste en ser a la vez santo y humano. La madurez no consiste en ir uno avanzando en perfección y santidad y dejando de ser humano. Al contrario, hay que seguir siendo humano pero mejor y santo a la vez. El proceso santificador es esencialmente un proceso humanizador. Uno no se hace santo haciéndose menos humano. Debemos parecernos a Jesús. Pero Jesús no era solamente divino, era humano. Era el ser humano más perfecto que ha existido. Desafortunadamente nos han enseñado a ver la santidad desde una forma deshumanizada, casi platónica. Es decir, para ser espiritual tengo que ser menos humano. Es decir, no sentir ira, no sentir enojo, no sentir amargura, no sentir tristeza, no sentir casi emociones. Y así encontramos algunas personas en las iglesias. Son tan espirituales que no parecen humanos. Y el resultado es que se vuelven legalistas sin amor genuino y sin calor humano. Ya hemos dicho que nosotros no somos estoicos. No estamos en el plan de negarnos a nosotros mismos y tener una actitud de piedra. Podemos expresarnos emocionalmente bajo la guía del Espíritu Santo. Para ser santos no tenemos que dejar de ser humanos, sin emociones, sino que tenemos que ir avanzando siendo santos y humanos a la vez. De manera que la Biblia no condena la ira, puesto que en sí misma es un sentimiento, una emoción muy humana. Condena son las malas acciones que suelen seguir a estos sentimientos de enojo. Condena es la ira sin control. Por eso ahí en Efesios 4:26 leíamos: airaos, pero no pequen, ni se ponga el sol sobre su enojo. Si nuestro enojo se asemeja al de Jesucristo, pues es una ira correcta. La ira debe estar dirigida a lo que es malo. Tiene que estar bajo el control y dirección de nuestra voluntad
influida por el Espíritu Santo, es decir, nuestra voluntad santificada. Hay un proverbio muy interesante, que es el proverbio 16:32, que es una gran lección de sabiduría para nosotros. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces aquí está diciendo que puede haber una persona muy fuerte, ¿no? Muy de un carácter muy recio, que asusta a todo el mundo. Uno no debe reaccionar de la misma manera. Es mejor ser lento para la ira, no dejarse provocar. Es mejor dominar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras emociones, porque eso es mejor que el que toma una ciudad. En las guerras los generales antiguos, pues para tomar una ciudad era una cosa muy complicada. Tenían que sitiar la ciudad por meses. Tenían que levantar poderosas arietes y cosas de esas y poderosas estructuras de madera para poder saltar los muros. Y el general que dirigía eso pues tenía que ser muy inteligente y un gran estratega para al fin tomar estas ciudades amuralladas. Aquí está diciendo claramente que el que tiene dominio de sus emociones, de su espíritu, es mejor que ese general que toma una ciudad. Porque es una gran ventaja controlarse uno. Así que recapitulemos. La palabra nos enseña y nos dice: airaos, pero no pequéis. Significa que como seres humanos experimentamos la ira. La clave está en no dejarnos provocar. Para eso necesitamos en verdad la ayuda del Espíritu Santo, sobre todo si somos volados de genio. Esto tiene que ver entonces con el dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. En realidad nuestras emociones nos pueden traicionar a cualquier momento si no somos cuidadosos. Podemos actuar impulsivamente y de una manera indebida y tenemos que tener ese control. Airémonos, pero contra lo malo, contra el pecado, no solo en otros sino en uno mismo. Airémonos ante la injusticia. Creo que eso es bueno. Y cuando se trata de nuestras relaciones humanas, tengamos cuidado. Mejor contenernos y no dejarnos llevar de nuestras emociones, porque podemos pecar. Esa es la invitación que la palabra del Señor nos hace hoy, ¿no? Aireaos, pero no pequéis. Somos humanos, podemos fallar, podemos sentirnos ante el mal que nos hacen mucho enojo y irritados y podemos ser provocados a actuar mal. Pero hemos aprendido que no se puede pecar. Y si tenemos ese defecto y esa debilidad, podemos acudir al Señor y decir: Señor, fortaléceme. Dame el dominio propio, el fruto del Espíritu Santo. Y yo creo que vamos entonces a poder practicar el amor, que no se irrita fácilmente, que no se deja provocar o que no cae en actitudes indebidas. Que Dios lo bendiga, hermano, y que todos podamos ir avanzando hacia esa madurez que, como dijimos, consiste en ser santo, sí, pero humano también, pero un humano mejor,
que has sido hecho una nueva persona en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre amado, en esta hora. Gracias, eterno Señor, por tu palabra. Estamos, Padre, aprendiendo acerca del amor de Jesucristo. Tú has derramado ese amor en nosotros, porque tú has tenido paciencia con nosotros. Nos has amado a pesar de nuestras dificultades, pero nos has dado la oportunidad de arrepentirnos, de acudir a ti y de tener una vida nueva. Ayúdanos, Señor, a practicar y a expresar estos frutos del Espíritu Santo, que nos ayudan a tener el amor genuino, el amor que no se deja provocar fácilmente, que no se irrita fácilmente, que puede expresar las emociones humanas, pero bajo el control del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por ayudarnos y bendecirnos, y por ayudarnos a ser mejores cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.